Este vídeo va a ser un poco diferente de lo normal, es que vamos a hablar de una sustancia ficticia, Melange, de la saga de Dune. Esta sustancia al parecer es una droga ficticia que producen en unos gusanos enormes de un planeta determinado y también parece que es uno de los bienes más preciados de este universo, ya que tiene propiedades como que te alarga la vida, te mejora la calidad de vida en general, pero por otro lado genera una fuerte dependencia y si dejas de tomártela puedes morir. Y de antemano pido disculpas a los fans de la saga de Dune porque yo personalmente no sigo mucho esta saga y puede ser que haya metido la pata en algún lado y pido disculpas. Sin embargo, lo que sí soy es doctor en química, llevo toda la vida estudiando química orgánica y vengo a hablarte de la molécula. Vamos a ver qué tiene esta sustancia de real, qué tiene de falso, ¿sería posible su existencia? ¿Se podría llegar a preparar? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo de hoy. En primer lugar, el nombre de la molécula, Melange, viene de mezcla en francés. Y la verdad es que me parece un nombre bastante acertado porque si bien es una sustancia pura, porque es una molécula muy curiosa porque está formada por una mezcla de cosas. Pero además son cosas que tienen sentido. Esto de aquí es la fórmula que aparece en el propio libro. Como se puede ver, es una fórmula bastante antigua, recuerda a las fórmulas químicas de la Primera Guerra Mundial. Y lo primero que voy a hacer es dejarte aquí en pantalla una molécula pues desarrollada un poco más como sería en el siglo XXI, lo que dibujaría yo para un vídeo, básicamente. Esta molécula que estás viendo es exactamente la misma que hay en ese papel, pero en bonito, digamos. Y bueno, pues como químico, a mí lo primero que me llama la atención es que esta molécula está dividida como, podríamos decir, en 4 partes. Por un lado tenemos ese ciclo grande que tiene 2 átomos de cobre en medio. Por otro lado tenemos ese benceno que tiene 2 dobles enlaces al lado, con 2 amidas ahí conectadas a la derecha. Después tenemos un pequeño trozo que parece un pequeño péptido con 2 aminoácidos. Y luego tenemos 2 derivados de azúcares conectados. Por sí solo, cada una de estas sustancias ya es bastante interesante y tiene bastantes cosas curiosas. Pero es que aquí las han puesto todas juntas. Por eso creo que el nombre de Melange está bastante acertado, porque tenemos una mezcla de cosas ahí en esa molécula que, oye, pues la hacen curiosa, la verdad. Por no hablar de que ahí abajo a la izquierda tenemos un azufre conectado a un oxígeno. Por si te interesa, te dejo por aquí también un modelo tridimensional de la molécula que va dando vueltas para que la veas de distintos ángulos y para que te percates de una cosa, y es que esta molécula, en lo general, es bastante plana, excepto esa parte de los azúcares, que forma ahí como una especie de pegote a la derecha. Y esto, que puede parecer una mera curiosidad, a nivel biológico, bioquímico, es extremadamente importante. La forma, la estructura de las moléculas es lo que hace que sean capaces de llegar a unos sitios y de llegar a otros. Es como una llave que tiene que haber una cerradura o abrir otra. Una molécula que tenga una forma llegará a unos puntos o llegará a otros. Sin embargo, lo que sí se puede ver es que esta molécula es bastante grande. En concreto tiene 70 átomos de carbono, 82 de hidrógeno, 2 de cobre, 10 de nitrógeno, 23 de oxígeno y un azufre. Y su masa molecular es de unos 1600 gramos por mol, o sea que supera el 1,5 kg por mol. Eso es un peso molecular bastante alto. ¿Y por qué comento esto? Porque en algunas partes he leído que esta sustancia supuestamente se respiraba en el ambiente, se llegaba a fumar o incluso producía vapores que eran la propia droga ficticia de la serie. Y con este peso molecular es bastante poco probable que esta sustancia fuese tan volátil. Es muy difícil que esto pudiese llegar a la fase gas y ser respirado sin destrozarse por completo antes. Para que te hagas una idea, la cera de las velas tiene muchísimo menos peso molecular y lo que hace es arder, descomponerse, no sale a vapor para que lo respires. Pues con esto pasaría algo igual, si lo calientas llegaría a un punto en el que descompondría, se rompería en partes más pequeñas y a lo mejor esas partes acaban ardiendo en una combustión normal. Así que si bien podría tener otras vías de administración, es cierto que a nivel respiratorio yo veo difícil que esta sustancia pudiera ser, pues eso, una sustancia estupefaciente. Sin embargo, yo creo que si entre el público hay algún químico, alguien que tenga un mínimo de nociones de química, habrá algo que ya estará chirriando desde hace rato. Y es que son esos 2 cobres que hay dentro de ese ciclo grande. Ese ciclo grande es lo que se conoce como porfirina. Y ese trozo, de hecho, lo tenemos los humanos dentro de nuestro cuerpo en la propia hemoglobina. La hemoglobina tiene dentro de su estructura un ciclo de porfirina con un hierro en medio que es el que es capaz de absorber el oxígeno y luego repartirlo por el cuerpo. Bueno, pues eso es algo parecido, pero en lugar de con un hierro, con 2 átomos de cobre. Y eso de que tenga 2 átomos de cobre es un problemón.
porque el hueco que queda ahí no es el suficiente para que quepan 2 átomos de cobre. 1 estaría bien, pero 2 se estorban, no caben, y eso hace que en ese trozo, en esa parte de la molécula, se tenga que doblar, se tenga que retorcer, como puedes ver en la molécula tridimensional. Y cuando una molécula es inestable, eso implica 2 cosas. Primero, que va a ser difícil de obtener, y segundo, que va a reaccionar con lo que le dé la gana. Y ese trozo es el que haría que fuese muy difícil de obtener esta sustancia, porque probablemente fuese muy fácil que reaccionase con el oxígeno, con el agua, con cualquier cosa para perder uno de los 2 cobres y dejar la molécula más estable. Así que por ahí yo pondría la mano al fuego a que esta molécula, a ver, si bien se puede sintetizar, sería extremadamente complejo poner ese segundo cobre. Luego, retomando de nuevo el nombre de la molécula, que se llama melange, me parece muy curioso que hayan decidido poner estas 4 partes, un ciclo porfirínico que, como digo, está en nuestras moléculas de hemoglobina, en la sangre. Por otro lado tenemos un dipéptido con 2 aminoácidos juntos, que es lo que forma nuestras proteínas. Por otro lado tenemos un par de derivados de azúcares a la derecha que están presentes en todo nuestro cuerpo. Aquí sí que es verdad que están un poco modificados con amidas y ácidos, pero bueno, al fin y al cabo son derivados de azúcares. Se acepta. O sea que tenemos 3 sustancias que son derivados al fin y al cabo de productos naturales que podríamos encontrar en nuestro organismo, pero es que luego tenemos ese fragmento con el benceno y los 2 dobles enlaces y esa diamida conectada, que parece un fragmento bastante sintético obtenido de moléculas derivadas del petróleo. Y se me hace extremadamente curioso que hayan combinado estas 4 cosas, 3 biológicas con una más artificial en una molécula que se llame mezcla, ¿no? Que su nombre esté relacionado con las mezclas. En cuanto a la pregunta de si esta molécula podría ser sintetizada, si se podría producir, en química se puede producir todo, cualquier cosa. Llevará más o menos trabajo, pero se puede preparar. Lo único que, como comentaba antes, el problema ahí es ese segundo cobre. Para poder introducir ese cobre, se tendría que hacer en unas condiciones bastante concretas, sin presencia de oxígeno ni humedad, en lo que se conoce como atmósfera inerte. Y esa sustancia creo que no podría salir de ahí. Y ahora pasamos a la pregunta de ¿qué efectos tendría esta sustancia en la realidad? Y la verdad es que esto es prácticamente imposible de predecir. Aunque, como digo, esa estructura se pierda por el camino porque uno de los cobres acabe saliendo y eso acabe volviéndose una porfirina normal, es muy difícil de predecir cómo se va a comportar. Se puede predecir su solubilidad en agua, se puede predecir si va a ser volátil o no, si se puede respirar o si va a ser por una vía o por otra. Lo que no se puede predecir tan fácilmente es qué efecto biológico va a tener. Aunque también te digo que lo más probable es que lo que sea esta sustancia es brutalmente tóxica. Así que lamento no poder dar más información en cuanto a este aspecto en particular. Invito a cualquier bioquímico que esté viendo este vídeo, que sea divulgador también, a que se anime a intentar dar su punto de vista de qué tipo de actividad podría tener esta molécula en un cuerpo humano. Así que nada, hasta aquí queda este vídeo un poquito más diferente de lo normal, en el que hemos tratado una molécula ficticia, pero lo cierto es que en sí es un ejercicio bastante curioso y realmente creo que la persona que ha desarrollado esta sustancia tenía un mínimo de conocimiento, sabía más o menos qué tipo de moléculas cada cosa, cómo juntarlas, porque todos los enlaces están bien puestos al fin y al cabo, quitando ese doble cobre que, bueno, puede tener algún significado o no. Todo el resto de la molécula es bastante coherente. El tema de que se llame melange y todo sea una mezcla de moléculas de distinto tipo también me parece bastante acertado. Así que a grandes rasgos, como doctor en química, le doy el aprobado a esta sustancia. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.